Sean todos bienvenidos a esta que es la primera edición de App Now, el programa de streaming de eProApp, donde te vamos a estar trayendo todas las novedades, información y noticias de la industria de blockchain, criptomonedas, finanzas, fintech, todo lo que vos necesitas para tu día a día, porque seguro lo usás y muchas veces te dicen esto es todo muy difícil y no lo es para nada, pero siempre requiere un poco de explicación. Así que te lo vamos a estar explicando día a día y te vamos a traer también novedades, cuestiones que capaz nosotros nos enteramos y que te pueden ser útiles y te las vamos a estar contando acá en el programa que vas a poder ver entero, pero también en todas las redes y en la página de eProApp, así que nos vas a poder encontrar ahí. Estamos muy contentos, la verdad, con esta primera edición, muy entusiasmados con que siga. No hay nada así, te prometo que no vas a encontrar algo como lo que vas a ver en este programa, así que vamos a tratar de darlo todo para informarte y sobre todo entretenerte, pero no estoy acá solo, ya le voy a dar la bienvenida a quien me va a acompañar, a mi compañera Tini Paz. ¿Cómo estás? ¿Cómo viene hoy en esta primera edición? ¿Cómo te sentís? La verdad que muy loco todo esto, me encanta este programa, me encanta toda la idea que hicieron los chicos de eProApp, así que arranquemos, Agus. ¿Estás lista para hablar sobre fintech, finanzas, bancos, todo lo que viene? Que me imagino que vos lo usás, ¿no? En tu día a día lo tenés ahí, pero a veces te pasa eso, ¿no? Como, sí. ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer con esto? ¿Qué tengo que hacer con mis finanzas, con mis pagos? Bueno, vamos a tratar de llevar un poco de claridad en todo ese ámbito. Totalmente, Agus, me encanta. Arranquemos. Me parece perfecto. Bueno, antes que nada, mi nombre es Agustín Jamele, yo soy periodista, también para el que no me conozca. Vengo de hacer estos temas, de seguir estos temas en varios medios. Nos propusieron hacer como una mini introducción de 3 cosas de cada uno que les pueda llegar a parecer extraño quizás, o por lo menos para empezar a conocernos. Yo, por mi lado, voy a elegir que soy muy hincha de Vélez. Muy hincha de Vélez, eso se puede llegar a colar. Espero que la gente que está atrás me dice que no, la gente me dice que no, pero bueno, puede llegar a aparecer. El dato random que tengo es que arranqué mi carrera de periodista trabajando en una radio. Nada que ver con esto, acá estamos, pero pic, la verdad, toda la parte de infraestructura está espectacular. En una radio nada que ver con esto, haciendo música. Algo de lo cual no entiendo nada. O sea, no tengo oído musical. Me encanta la música, me encanta ir a ver shows, bandas y demás, pero la verdad, intenté una vez de chico aprender a tocar la guitarra, salió pésimo, así que tengo pero ese siempre dato. Puedes aprender igual, siempre puedes aprender. ¿Vos cómo te llevas con el tema música? Jaja. No, estoy haciendo clases de batería ahora. Mira, me gusta. ¿Cómo va? No. ¿No? Cero a la izquierda, la verdad. ¿Cómo vienen tus vecinos con el tema ruido? No, gracias a Dios voy a otro lugar. Vas a otro lugar, está muy bien. No es en tu casa, no es en tu casa. Total. Así que, bueno, eso y no sé, ¿algún datito más que quieras contar ahí como para agregar? ¿Algún dato? Bueno, me llamo Tini, soy licenciada en gestión de medios de entretenimiento, me recibí hace poquito. Arrancó mi carrera de creación de contenido hace ya un par de años, fui pasando por distintos lugares y el más reciente ahora es una startup en Puerto Madero que se llama 5. Muy bien. Y hablamos un montón de temas que están de prevención de lavado, compliance, auditoría, todo la verdad que bastante interesante, un rubro que no me esperaba trabajar jamás. Y súper interesante porque uno a veces en todo lo que es fintech y demás habla de las billeteras, de los pagos, de cripto y demás, y no se habla tanto de compliance, que es un tema para la gente muy importante, ¿no? Prevención de lavado, también todo lo que pueda llegar a ser estafas y demás, así que súper interesante. Bueno, también al que esté del otro lado te puede buscar en redes y encontrar todo ese contenido. Totalmente. Tenemos mucho para hoy. Muchos temas muy variados, así que te propongo arrancar con el primero. Vamos con todo, un tema muy de actualidad, como se dice o se decía. Ahora vos sos un poco más joven que yo, así que cuando yo use palabras que no van, vos me vas como candente, ¿no? Está como muy en las portales, que es el tema de ingresos brutos y cobros en las billeteras en la provincia de Buenos Aires. Sí, tenemos mucho para hablar de eso y mucho que aclarar también. Sobre todo eso. Hay mucha gente confundida, ¿no? De, si yo hago una transferencia, ¿me van a cobrar? ¿No me van a cobrar? Total. Bueno, vamos a tratar de... Hoy vamos a explicar todo eso para que ya no queden más dudas. Más dudas. Es para que te vayas de acá y digas, listo, ya sé qué me va a pasar o qué no. Mini introducción antes de ir con el entrevistado, porque vamos a tener muchos entrevistados también a lo largo del ciclo para poder explicarlo de primera fuente. La provincia de Buenos Aires empezó a lo que son las billeteras virtuales, es decir, todas aquellas billeteras que tienen CB corta U, no las de CB larga U, que esos son bancos, a cada vez que se haga una transferencia a una persona que está inscripta en ingresos brutos, es decir, que tiene un comercio, vende un bien o un servicio,
retenerle una parte de eso a modo de impuesto que después va a tener que, lo puede pagar, después a fin de mes eso se va a, no lo va a explicar bien el especialista, pero se lo van a devolver, o sea, se lo van a sacar, pero lo que generó de complicaciones el malentendido de, bueno, pará, si yo te hago una transferencia, vamos a poner un nombre, Mercado Pago, que es la billetera más conocida, y vamos a comer, y yo pago la cuenta, y vos me mandás, entonces, ¿te van a cobrar o no te van a cobrar? Ahí no te van a cobrar. Lo que sí estaría bueno también aclarar, ahora cuando venga nuestro invitado, es cuánto se va a cobrar. ¿Cuál es el porcentaje que se va a cobrar? ¿De qué forma? ¿En qué momento? ¿Qué billeteras virtuales afecta? Eso también estaría bueno aclararlo. Sí, y sobre todo a quiénes. O sea, quiénes son las personas que van a tener, o sea, si cobran a través de eso, reciben esa transferencia, quiénes son. Y también pensar si es algo solo de la provincia de Buenos Aires o en realidad es algo que ya estaba pasando en otras provincias, porque eso también generó mucho ruido. Al ser la provincia con más habitantes del país, generó mucho ruido de decir, bueno, esto en realidad es un impuesto de la provincia, es algo a nivel federal que, se empieza a aplicar en todos lados. ¿Qué pasa cuando sos de una provincia y mandás a otra? Digo, hay muchas cuestiones hoy en todo sobre lo que es, por ejemplo, el e-commerce, ¿no? Que uno puede estar radicado en un lugar. Así que, vamos directamente con nuestro entrevistado, que lo tenemos a Marcelo Rodríguez. Él es contador y aparte es experto en todo lo que tiene que ver con fintech, billeteras virtuales. Así que, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar. Sos nuestro primer entrevistado en todo este ciclo, así que bienvenido y gracias por estar con nosotros. Se toma conocimiento de que la provincia de Buenos Aires, la ARBA, instrumenta un nuevo mecanismo retentivo ahora en el marco de lo que son los cobros para billeteras virtuales. Esto, como ustedes decían, no es tan solo la provincia de Buenos Aires, viene de la mano de la habilitación que le dio el organismo marco, una norma marco de la Comisión Arbitral, que es el organismo que regula este impuesto para las 24 jurisdicciones de nuestro país federal. Y ahora la provincia de Buenos Aires, como lo hacen otras tantas provincias, también va a generar una exacción de los fondos del contribuyente a partir de que se produzca la cobranza desde una plataforma de cobro, PayPal, Mercado Pago, lo que sea. Ese es el contexto que le deberíamos dar al tema para arrancar el análisis. Perfecto. Marcelo, la pregunta que más surgió es, vamos con Tini a comer, pago la cuenta y ella me dice, te mando, estamos en la provincia de Buenos Aires, y me dice, yo te mando a vos la mitad de esa cuenta, una transferencia normal como hacemos hoy con nuestra familia todo el tiempo. ¿Eso incluye esta retención o no incluye esta retención? Bueno, al principio, quienes son los sujetos percutidos, o sea, aquellos a los que se les va a cobrar este pago a cuenta, son aquellos contribuyentes inscriptos en el impuesto a los ingresos brutos, tanto local como convenio multilateral. Ahora, vamos al caso concreto. Suponte que vos estás inscripto en ingresos brutos, salís del José Amalfitani, decir que sos hincha de Vélez, muy bien. Salís de la cancha, vas a comer con tus amigos de la cancha a esa pizzería emblemática que hay ahí cerca de tu estadio, y vos decís, bueno, pago yo, está bien, y ustedes me giran a mi cuenta de Mercado Pago, por ejemplo. Bueno, ahí no se distingue si lo que vos estás recibiendo es la retribución de un honorario que has facturado por tu actividad profesional o estás recibiendo el dinero que te mandan tus amigos porque vos finalmente terminaste pagando para unificar y para simplificar la gestión del mozo, pagaste vos y a vos te mandan la cuenta. Es decir, eso no se distingue lamentablemente y en consecuencia no es probable, te van a percibir sobre el monto que obviamente no genera esto ningún hecho imponible, o sea, no tenés que pagar sobre ese ingreso. No les obliga la norma, contempla ciertas excepciones en virtud de las cuales el contribuyente no va a sufrir esta exacción. Por ejemplo, si te pagan sueldo, te pagan jubilaciones o su reintegro de capital o ingresos provenientes de intereses que te paga la billetera, etcétera. Hay como más de 20 excepciones. Pero bueno, el agente de retención, en este caso la billetera, no va a tener tanta nitidez para definir si te va a tener que retener o no.
Por lo que entiendo, entonces quedás un poco, o sea, si estás inscripto en ingresos brutos es un problema, porque quedás un poco a la voluntad o que se diferencie, no se diferencie, podés llegar a tener problemática. Me parece como que alguien que empiece a estar que esté en ingresos brutos, debería tenerlo en cuenta, por lo menos que puede empezar a tener esta situación. Sí, y la mala noticia es que esto no arranca con este régimen de percepción de la billetera virtual, sino que quien está inscrito en provincia de Buenos Aires, esto es extensible para todas las provincias, pero estamos hablando de provincia de Buenos Aires, aquel contribuyente que desarrolla actividades en provincia de Buenos Aires, no tan solo va a sufrir esta retención, sino que sufre la retención en el marco de un régimen retentivo de las cuentas bancarias. Cuando recibe el pago de su cliente, le retiene seguramente ingresos brutos. Cuando recibe la factura de un proveedor, se le percibe ingresos brutos. Cuando importa mercadería, le perciben ingresos brutos. Lo que genera que, en la mayoría de los casos, el contribuyente termina siendo acreedor del fisco provincial, porque termina ingresando mayor cantidad de dinero del que a la postre va a tener que pagar a partir de la presentación de una declaración jurada. Esto obviamente genera situaciones no deseables, donde hay provincias que le están adeudando a los contribuyentes más de un presupuesto anual. Es decir, le están adeudando por pagos a cuenta. Hay empresas absolutamente inescrupulosas que están, a mi juicio, exacerbando o está limitándose a sus potestades, porque no están cobrando impuestos de acuerdo a los parámetros que establecen sus códigos fiscales, sino que te están cobrando más de lo que vos tenés que finalmente pagar. Y Marce, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Esto quién lo regula? Mirá, estamos viviendo en materia de impuestos a los ingresos brutos una anarquía fiscal. Estamos en una anarquía fiscal. Es un sálvese quien pueda, donde las provincias, a partir de que tienen gastos, vos sabés que las provincias en un gobierno federal tienen sus propios compromisos, sus propios gastos, tienen sus propios recursos, pero muchas veces esos recursos no les permiten cubrir los gastos que tienen que soportar. En consecuencia, están esperando ansiosas que le venga la coparticipación por parte del gobierno central. El gobierno central está en la más absoluta pobreza franciscana, de acuerdo a lo que el propio presidente define. En consecuencia, bueno, se extralimitan en sus potestades y generan, como decía, desatos a favor. Ahora, ¿cómo se regula esto? No está regulado, lamentablemente. El contribuyente tiene que iniciar contiendas judiciales contra los fiscos locales, contratar un abogado, iniciar un proceso de sede administrativa, que por supuesto no va a tener éxito. Tiene que ir a la justicia, tiene que lograr que la justicia valide el entendimiento de que ha habido un exceso por parte de la administración fiscal y ordene a la ARBA, a la JIP, a la renta de emisión, al que sea, a que le devuelva el dinero, lo cual es muy controvertido, es muy tedioso, y la empresa no tan solo pierde recursos a partir de tener que estar financiando a los estados locales, sino que adicionalmente tiene que pagar el costo del proceso que tiene que llevar adelante. O sea, es una guerra perdida, en otras palabras. Es muy complicado. Hay provincias... Bien. Es decir, esto ha tenido una situación de ebullición a partir de la pandemia, donde de buenas a primeras nos quedamos todos encerrados y la única manera de comercializar es a partir de plataformas y de billeteras, etc. A partir de entonces, bueno, los contribuyentes se vieron obligados a, bueno, tal vez inscribirse en todas las provincias, a partir de operar en todas las provincias. Si yo vendo un producto a la provincia de Salta, bueno, tengo que pagarle impuestos a la provincia de Salta, con lo cual me tengo que inscribir en Salta. Cuando te empezás a inscribir en varias jurisdicciones, ahí se te complejiza la operatoria porque empezás a generar saldos a favor en todas las jurisdicciones y demás. Ahora, el tema de fondo
chicos, es lo nocivo del impuesto que estamos hablando. Ustedes me decían las alícuotas de percepción. Bueno, las alícuotas está definido en función de las actividades, puede llegar hasta un 5%, pero lo terrible es el impuesto a los ingresos brutos, porque las actividades están grabadas a una tasa. Por ejemplo, un individuo que comercializa bienes en un shopping, no sé, indumentaria para femenina, por ejemplo. Bueno, esa empresa paga de ingresos brutos la tasa del 5%. Pero como es un impuesto a los ingresos brutos, el ingreso es sin ninguna detracción, con lo cual vos facturás 100 millones de pesos y pagás 5% sobre los 100 millones de pesos. Eso implica que sobre la renta neta que obtiene la empresa en el año, suponte que tenga una rentabilidad del 8%, 10%, es decir, que tiene una incidencia muy tremenda sobre el monto de la facturación. Terminás pagando holgadamente mucho más en valores absolutos de este impuesto de lo que terminás pagando de impuesto a las ganancias, que grava la tasa del 35% en la rentabilidad neta. Si vos tuviste una rentabilidad del 10% sobre ventas, terminás pagando 3,5% sobre ventas, ¿me entendés? Porque es el 35%, 3,5%. En cambio, de ingreso bruto pagaste el 5%. Y si le sumás a esto tasas municipales, como es la tasa de seguridad y higiene que te cobra cualquier municipio de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que puede superar el 1%, estás teniendo un costo, ponerle de 6 o 6,2% sobre el monto de la venta, de la facturación, que destruye cualquier rentabilidad y deja de permitir que sea viable el negocio. Es un impuesto que hay que desterrar de nuestro sistema tributario, pero claro, ¿cómo hacen las provincias para financiarse a partir de que se elimine eventualmente este gravamen? Marcelo Rodríguez, contador, estuvo con nosotros explicando todo el tema de ingresos brutos, la provincia de Buenos Aires, también a nivel nacional, y me quedo ahí con esa última frase porque es lo que te dicen todos, es un impuesto que no debería existir, que se está intentando, se debate sacar, pero bueno, al final de cuentas siempre termina, y algunas provincias incluso subiéndolo para obtener más recaudación. Marcelo, muchísimas gracias. Veo un cierre rápido, veo muchas pelotas ahí de fondo y una Copa Libertadores, así que vos también debes estar ahí como entusiasmado con todo lo que viene. Muy entusiasmado, esperando que podamos ganar la quinta Libertadores este año. Se plantea el escenario complejo, pero bueno, no perdemos las esperanzas y soy tan fanático de mi equipo como vos acabas de confesar que sos del tuyo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar ahí con nosotros explicando todo lo que tiene que ver con este tema, que agrego algo que quedó ahí, que uno puso Mercado Pago porque es la billetera más grande, es la que más se utiliza, pero esto incluye a todas las billeteras, incluso aquellas que son de criptomonedas. Sí. Porque a veces mucha gente lo que piensa es, bueno, cambio de billetera, entonces esto deja de pasar. Las billeteras cripto también están registradas como lo que se conoce como PCP, es decir, proveedores de servicios de pagos, por lo tanto también te va a pasar. Digo, es algo a tener en cuenta. Es un impuesto que uno habla con cualquiera parte del sector y te dice es un impuesto que no debería existir y que estuvo generando mucho problema en el año, no solamente ahora. Por ejemplo, recuerdo hace poco una disputa entre Mercado Libre, incluso con su fundador y CEO Galperín al frente, contra Santa Fe, contra el gobernador de la provincia, por subir el ingreso bruto a estas billeteras en la provincia, y desde Mercado Libre diciendo, bueno, esto ya no aguantamos más, y perjudicando también al usuario final en esta disputa, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasó? Mercado Libre dijo, bueno, en aquellas provincias como por ejemplo Santa Fe, donde los impuestos sean más elevados, voy a cobrar más el costo de servicio. Entonces, a vos, que sos el que hoy no existe la posibilidad de no comerciar a través de una plataforma de e-commerce, a través de Mercado Libre, a través de lo digital, ¿no? Si bien el espacio físico sigue siendo importante, todo el mundo compra, vende por redes sociales, por plataformas. Entonces, al no tener eso o al tenerlo con elevado impuesto y encima con mayores costos, hay gente en distintas provincias, como por ejemplo el caso de Santa Fe, pero también el caso de Jujuy y de Córdoba, donde por ejemplo Mercado Libre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de la capital, también por temas impositivos, y otras donde esto no pasa lo contrario. Mercado Libre dice, bueno, voy a cobrar menos costo, como por ejemplo Corrientes, Río Negro, Santa Cruz. Digo, hay una disputa a nivel federal de qué hacemos con este impuesto. Las provincias
provincias por un lado diciendo, bueno, lo necesito para poder funcionar, las empresas diciendo, bueno, está bien, pero nos está sacando un montón de plata y encima nos generás, algo que dijo que me pareció espectacular es, te genera tanto problema litigar en contra de la provincia en cuanto a costos, en cuanto a recursos, que no lo terminas haciendo. Decís, Totalmente. voy a terminar perdiendo más plata, ya está, que se lo queden, y la provincia se termina llevando todo. Bueno, nada, disputas, problemas que están en esta nueva era de pagos digitales, que es muy interesante, que nos funciona a todos, pero que también genera estas rispideces, y que, bueno, lo teníamos a Marcelo ahí explicando todo lo necesario. Muy buena la pregunta que hiciste, me gustó lo de regular. ¿Por qué? Es que es necesario. O sea, yo ahora quiero saber por qué Santa Fe, por qué Córdoba, por qué Jujuy es más caro. O sea, qué problemas tienen esas provincias, que es tan caro el costo, el 5% del ingreso bruto es un montón. Es muchísima una locura. plata. Sí, es mucha plata. Y ¿sabés lo que te cuentan muchos que hacen e-commerce, que venden entre provincias? Que a veces le terminan cobrando el doble, o sea, le cobran el ingreso bruto de la provincia donde están y la provincia donde venden. Claro. Entonces lo que termina pasando es que si no sos, tenés que terminar siendo un contador experto o contratar un contador, lo cual te suma costos, bueno, lo que veníamos charlando. Y sobre todo para las personas que vayan que estén en ingresos brutos y sepan que van a transaccionar, sepan que también les puede pasar, incluso si van a una pizzería, si van a comer algo y hacen una transferencia entre gente que capaz es su familiar o su amigo directamente. Totalmente. Creo que podríamos seguir con la sección de salud financiera más adelante también. Para explicar un poquito todo esto, gastos, costos, cómo administrarme la plata. Totalmente, tenemos ahí una sección también para ir con eso que va a estar muy buena, así que quédense. Arrancamos bien, ¿cómo venís? ¿Cómo te sentís? No, yo muy bien. Está muy bien. Estamos con el matecito, así que estamos tranquilos todavía. La mañana muy linda. Me gusta, de vuelta. Nos encuentran, este es App Now, el programa de streaming de eProApp. Van a encontrar todo este contenido en las redes sociales de eProApp y también en la página, así que nos van a encontrar, nos van a ver y también van a poder leer varias de las cosas que estuvimos diciendo y lo que vamos a seguir diciendo porque hay tanto para charlar que hay un montón. No nos va a entrar. Hoy estamos con todo. Hoy estamos con todo y haciendo la bienvenida. Así que bueno, vamos al segundo tema, si les parece bien. Algo que también está generando mucha expectativa en quienes sobre todo tienen algunos activos, sobre todo quizás digitales, como pueden ser criptomonedas. ¿Vos tenés cripto? No, pero me gustaría tener. La verdad que es un tema que me da un poquito de miedo. Yo creo que soy un perfil más moderado, más conservador. Bueno, me parece muy bueno bien. Meterse en otros lugares también con cripto. Eso lo vamos a estar charlando. Te cuento que hay una decisión muy importante en Estados Unidos referida a todo lo que tiene que ver con tasas de inflación. Mañana. La inflación, justo que mañana, es mañana, sí. Así que es un recorte de las tasas. Esto significa que Estados Unidos, por comprar un bono del Tesoro americano, te va a dar menos interés, ¿no? Que se lo considera como el activo más seguro del mundo, básicamente porque nunca puede defaultear porque Estados Unidos podría imprimir más dólares y pagarte. ¿Qué es lo que genera eso? Muy lineal lo que voy a decir y ahora nos lo van a explicar con mayor profundidad, que se tiende a ir más a otros activos de mayor volatilidad para ganar más, ¿no? Entonces vos decís, bueno, yo estaba ganando por un bono 5% anual de Estados Unidos dice, bueno, ahora te voy a pagar 4%, y vos decís, bueno, quizás me voy más a una acción, me voy quizás a una criptomoneda también, y eso hace que las cotizaciones de esos activos suban en general. Estados Unidos viene amagando con recortar las tasas hace mucho tiempo, ahora parece que vamos a entrar en un ciclo de recortes que ya parece que va a estar dado y eso va a generar muchos cambios en los próximos meses. Para charlar de eso tenemos a un columnista muy especial que nos va a estar explicando de todo lo relacionado a esto, que se llama Iván Bolé, que es abogado, es especialista en cripto, es una persona que sabe muchísimo. Bien. Y a mí en estos temas, si bien a mí me gustan, los sigo y considero que capaz algo sé, me gusta más escuchar a los especialistas, al que viene como más en tema hace muchos años. Para, bueno, a ver qué nos dice, cuál es su percepción. Tengo muchas preguntas. ¿Tenés muchas preguntas? Muchas preguntas, sí. Mejor, porque yo a veces siento que hago como una explicación y a veces hay que bajarla más a tierra. No, hay que hablarlo en español. En español, sí, en ¿no? español, sí, totalmente. Así que ahora cuando venga el entrevistado lo voy a matar a preguntas, pobrecito. Pero bueno, es para que quede estos temas claros que la verdad que son importantes. Justo mañana sale esta noticia importante, entonces hay que saberlo, hay que interiorizarnos un poquito más. Porque al fin del día nos afecta a toda la economía. Y quieras o no, te afecta. Totalmente, sobre todo si ya venís. Me gustó ahí un concepto que vos decías, que vos decís, bueno, yo soy un poco más un perfil conservador, ¿no? Sí. Que quizás, no sé.
En otras palabras, me da miedo invertir. Pero iba a suponer, ¿no? Quizás haces más como un plazo fijo, algo sí, como... Sí, todo más sencillo, no tengo ganas de estar metiéndome, ver riesgos, ver cosas que tampoco entiendo, vale aclarar. Entonces, para la gente que es más conservadora es tipo, bueno, plazo fijo, meto la plata acá, me olvido, después me da un poquito más de interés, lo vuelvo a meter en plazo fijo, un poquito más, así. Todo muy tranquilo, pero sí está bueno saber qué pasa en el mundo cripto, porque también, o sea, si este bono de Estados Unidos va a bajar a 4 y las cripto me dan 5, y quizás está bueno meterse un poquito más en eso. Sí, sobre todo por tema de lo que puede generar de liquidez esto, ¿no? O sea, cuando hay mucha liquidez metida en bonos del Tesoro americano, eso está como ahí y una vez que sale, se diversifica. Entonces, nada, no solo uno habla de cripto porque, bueno, nada, está uno de los temas que nos interesa, pero también puede ser, por ejemplo, CDRs, ¿no? Que es algo que vamos a hablar muchísimo, Total. Que son representaciones de acciones de empresas que cotizan afuera, que algunas son internacionales como Google, Apple, Microsoft, pero también hay algunas locales como puede ser Mercado Libre, por ejemplo, es una empresa argentina en la cual uno puede invertir desde varias plataformas. No sé si tenés alguna en especial para invertir en CDRs. No. Nada. Pero sí estaría bueno ver después la diferencia entre CDR, acción, bono. Estaría muy bueno también especificar eso. También para que se vaya entendiendo, vamos a ir desmalezando un poco eso para ver cómo queda. Pero bueno, sí me imagino que te puede generar interés, no sé, invertir, por ejemplo, en Google, en una empresa conocida como Apple, como Tesla. Son empresas totalmente. Que escuchás y decís, bueno, acá hay noticias, dicen que son empresas a largo plazo. También es eso, ¿no? Pensar cuál es tu horizonte, si querés algo para generar mucha a corto plazo o a largo plazo, así que eso también lo vamos a estar debatiendo en esto que, una vez más, vamos a decirlo y lo quiero decir muchísimas veces, AppNow, el programa de streaming de eProApp, es realmente el único contenido para mí donde vamos a estar charlando de todos estos temas que a la gente le interesa un montón, pero a veces no los encuentra o lo encuentra medio desperdigado o incluso tratados de manera poco seria, vamos a decirlo, ¿no? Así que vamos a tratar de llevar la mejor información como ya tuvimos columnistas, vamos a tener entrevistados en piso también. Increíble. A mí me parece increíble que este sea el primer programa y ya haya entrevistados en piso. Me parece una locura. Pero vamos a traer también, el objetivo es, la vara es alta, la vara es muy alta, de hecho en las reuniones de preproducción se pusieron nombres primera línea, los vamos a conseguir, van a venir acá, vamos a estar charlando con toda la seguridad que va a caracterizar también a este programa. Y nada, la idea es esa, también y que sea entretenido. Hay algo que nos hablamos ayer a última hora, que es que queremos que esto sea entretenido. Totalmente. Evitemos el aburrimiento, me dijiste ayer. 100%. A nadie le gustan las cosas aburridas. Y menos en redes sociales. Menos en redes sociales y menos en estos temas, ¿no? El spam de atención ya no es largo. Exacto. Totalmente. Así que, nada, es eso. Vamos a estar acá contándote todo en relación. Ya casi que tenemos al segundo entrevistado. Estamos ahí... Bueno, ahí estamos, ahí lo tenemos, así que ahora sí vamos con todo a hablar de este tema que estuvimos haciendo ahí la introducción con Iván Bolé, abogado especialista en criptomonedas. Iván, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están, chicos? Buen día. Buen día. Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, Iván, estuvimos ahí charlando un poquito con Tini de algo que va a ocurrir en las próximas horas, que es que se podría anunciar un recorte de tasas, algo que se venía esperando fuerte en Estados Unidos, iniciar quizás un camino, ¿no? de un recorte de tasas también, que eso impactaría fuerte en los distintos activos que hoy la gente desde Argentina y distintas plataformas puede acceder. ¿Qué es lo que esperás vos? ¿Qué es lo que venís leyendo de esto? ¿Tenés esa misma expectativa que haya ese recorte? ¿Cómo lo analizas? Sí, mira, la verdad que lo del recorte lo que sorprende es que hay un consenso generalizado. Si te fijas, hay un sitio que en general todos los traders, los inversores seguimos, que es el sitio de FedWatch, de CME Group, que lo que hace es una encuesta de mercado de los participantes más importantes tratando de predecir si va a haber o no suba de tasas. Es una especie de encuesta previa a elecciones, algo así, con todas las limitaciones que eso trae. Pero lo cierto es que demostró ser bastante eficiente a lo largo del tiempo y lo que está dando es esa encuesta para esta semana, desde hace ya más de un mes, es 96% opina que sube
digamos que se bajan las tasas a 0,25 y 4% que la bajan 0,50, o sea que la bajan más, que es más fuerte el recorte. Es decir, el mercado tiene un consenso de hace ya más de un mes de que se recortan las tasas. Cuando hay consenso, lo que te pasa en precios es que como el precio de los activos financieros lo generan los participantes proyectando el valor del activo, es muy posible que esté metido en precio, es lo que se dice. Entonces, en parte estamos pensando que hasta podrías tener una corrección de mercado. Esa sería la situación. Para alguien que no lo sepa, cuando decís corrección de mercado, ¿qué es lo que podría llegar a esperar una persona que invierte desde Argentina en CDRs, en acciones, en criptomonedas? Digámoslo así, si vos ves tus CDR que están subiendo un montón, porque de hecho la bolsa americana sigue subiendo, te podría pasar que veas un bajón abrupto y no entiendas por qué está pasando. Y lo que podría estar pasando es que los actores más grandes, los mayoristas, hagan ventas masivas tomando ganancias, el famoso sell the news, como le dicen. O sea, con la noticia ellos te vendan. Esa es una de las posibilidades. Ahora, si vemos un poco más el trasfondo de lo que acabo de hablar, es lo inmediato, es lo que llamamos la volatilidad, la noticia fresca, inmediata. Pero si lo proyectamos un poquito más y pensamos cómo se tendría que comportar un inversor, salvo que seas un trader profesional que maneja fondos de terceros, vos tus ahorros los tenés proyectados a mediano y largo plazo. Eso sería lo coherente. Entonces, no asustarse si hay una toma de ganancias, y la verdad que es positivo para los activos de riesgo. El recorte de tasas hace mucho más atractivo tener inversiones en acciones y por transitividad en criptomonedas. Particularmente hablamos de Bitcoin. Sé que nos mandaste gráficos para también tener en cuenta. Y acá ya me están diciendo de producción que los tenemos, así que también si quieren los vamos viendo para que vos nos vayas explicando qué es lo que tenemos acá. Dale, acá lo que les estoy mostrando, estos son gráficos hechos en la plataforma de TradingView, que es la que se usa para ver los precios de todos los activos de mercado, con un poco de gráficos míos. Es Bitcoin expresado en velas semanales, es decir, ves una evolución a lo largo de bastante más tiempo, ¿no? Estamos cubriendo acá como 2 años, 2024-2026, dejando obviamente en vacío el 2026, nadie es adivino, pero lo que podemos ver claramente es que tiene una tendencia alcista, muy marcada Bitcoin. Tiene sus correcciones, ahí pueden ver los puntos de inflexión, donde se producen esas V, donde Bitcoin retrocede, y noten qué interesante cómo son cada vez menores los retrocesos, ¿sí? Fíjense el primer retroceso que toca los 47.000, después el siguiente 73-74, y en el que estamos viviendo ahora, que no ha pasado de estos aproximadamente $100.000. Bitcoin está teniendo un soporte bastante interesante en 112.000, y lo cierto es que lo que estamos proyectando en el mercado es precios más altos hacia la última parte del año. Tradicionalmente, septiembre, mes de vacaciones en el hemisferio norte, es más flojo para los precios de todos los activos. Y tuvimos estas 2 primeras semanas de septiembre un comportamiento medio correctivo, es decir, a la baja. Y octubre suele ser el mejor mes para los activos de riesgo y para Bitcoin. Lo que estamos viendo es que, bueno, esos valores con los que algunos sueñan de 125.000, 135.000, 150.000, los podríamos estar viendo para esta última mitad del año. Y bueno, los que son muy optimistas ya hablan de 175, 200. Posible es, porque hay mucho volumen de mercado, muchos participantes grandes. Lo cierto es que no me gusta embarcarme en números demasiado fantásticos. La proyección de Bitcoin para los años venideros es muy, muy buena. Me centro en lo que queda del año y la verdad que esperamos una subida más. Iván, tengo una pregunta para hacerte. Ya que ves una proyección en que todo este mercado de cripto está creciendo cada vez un poquito más, ¿qué le recomendarías a una persona que está recién empezando y no entiende nada? O sea, entiende, pero entiende poco y quiere quizás ir a algo un poquito más arriesgado. Bueno, me parece que uno no puede partir de
de su iniciación en las inversiones y directamente tener su alocación 100% en algo más arriesgado. Obviamente tenés que tener una primera distribución, algo de liquidez, algo de cash, algo si necesitas inmediatamente, con una tasa baja pero normal, ¿sí? Lo que te puede llegar a dar algún fondo de inversión en T-bills, que sería justamente la tasa que se va a recortar, que está a 4,25, deberías poder sacar un 4% sin pensarlo demasiado. Algo de tu dinero tiene que estar ahí. Algo de tu dinero tiene que estar en acciones de algunas buenas compañías. Y yo propongo, algo de tu dinero tiene que estar en Bitcoin. Entonces, en criptomonedas se ven números que a la gente la fascina, cómo subió esta 200%, 30%, 40% en un día, y así también caen. Lo que yo creo que alguien que se inicia tendría que tener exposición a los dos activos centrales y más serios, que son Bitcoin y Ethereum. Un porcentaje, yo diría un 70-30. Yo tendría un 70% de Bitcoin, un 30% de Ethereum. Aunque Ethereum tiene mucha más promesa en el corto plazo, a largo plazo Bitcoin es el rey. Totalmente. Así que le propondría que empiece a comprar, y si estamos hablando de compatriotas, es excelente opción comprar con pesos Bitcoin. Es una muy buena opción, porque ahí capturas doblemente el movimiento alcista del dólar y del Bitcoin. Así que tenés ahí una potenciación, podemos decir. Bien, Iván, muy bueno el dato, teniendo en cuenta también que vivimos momentos donde podría volver a haber bastante inflación en algunos casos, así que gracias, Iván, por eso. Bueno, ahí hablamos un poquito entonces del recorte de lo que podrían ser las tasas, cómo podría influenciar en Bitcoin. Ahí Iván nos mostraba el primer gráfico, me dicen que tenemos ahora un segundo gráfico como para seguir sumando información, que ahí lo vamos a estar viendo. Acá, Iván, ¿qué es lo que nos querías mostrar? Acá tenemos el desarrollo del precio actual, ¿no? Estamos intentando lo más difícil, ¿qué es lo que puede pasar con Bitcoin? Yo preparé 3 escenarios ante este recorte de tasas, que ahí se los muestro. 2 son bajistas y 1 es alcista. Me dirán, ¿pero qué pasa, Iván? Acabas de hablar a favor de Bitcoin y ahora lo ves cayendo. Bueno, es que justamente este consenso tan grande de que el recorte de tasas es tan bueno para Bitcoin insinúa, junto con el desarrollo más reciente del precio, como que podríamos tener una última pata bajista. Entonces la intentamos valorar, y ahí lo que estamos viendo es que podría caer en un primer escenario hasta alrededor de los 100.000, si quieren redondeando, 100,98. Esa sería una posible caída para después subir. O si perdemos esos soportes, esa caída se podría extender un poco más y lo vemos cayendo hasta el siguiente escalón, alternativa B, yo pongo bajista fuerte, donde, el primero sería 106, 500, y el bajista fuerte sería ya caer en 100 o 98. En un contexto donde la euforia es lo que predomina, pensamos que podría haber un rebote en la zona que estamos ahora mismo, estamos en 115, podría retroceder a 112, 113 para reimpulsarse. Esa sería la alternativa C alcista. Como ven, en todos los escenarios actuales, no vemos a Bitcoin perdiendo los $100.000, y si los pierde sería en un escenario, digamos, temporal para seguir subiendo. ¿Sí? Así que eso más o menos la perspectiva actual que estamos teniendo. Yo el análisis lo hice ahí en pantalla, también en este caso con un marco temporal diario que nos permite ver una evolución aproximada en 2 semanas, chicos, sería lo que nos llevaría a octubre. Por eso, como vemos hacia final de año subiendo, pienso que va a haber una corrección y un rebote. Eso se puede dar de manera pronta, ahora, por euforia, pero por ahora tengo un sesgo un poco más inclinado a que haya una corrección antes de que eso ocurra. Es decir, que bajen un poco los precios. Ahora mi compañera te va a hacer una pregunta, pero recién decías el escenario bajista es a 100. Yo recuerdo un escenario bajista que pasó de 64 a 17, ¿no? Digo, todo también con Bitcoin y las criptomonedas tiene que ver mucho con la perspectiva de dónde uno está parado, porque hubo caídas mucho más fuertes, así que esta no me parece tan mala comparada a otras anteriores que hemos tenido. Totalmente. Iván, tengo una pregunta que ojalá la puedas responder porque me genera mucha curiosidad. Quería saber, vos decís que el mercado se puso de acuerdo para que baje las tasas de lo del bono del tesoro. Te quería preguntar, ¿por qué pensás que el mercado se puso, o sea, cómo se puso de acuerdo ese mercado? Y si tiene que ver con la guerra interna que está teniendo Trump y Powell. ¿Vos qué opinás?
Sí, la verdad que Trump está presionando desde el día 1 en influir sobre la Fed, que sería un ente separado de la influencia del Ejecutivo, una suerte de nuestro banco central en su idea de no tener incidencias del Ejecutivo, nada más que en el caso de ellos es una organización muy distinta, ni siquiera es el Estado la Fed, es un organismo híbrido, extraño. Pero entonces, por un lado tenés la presión política de Trump, que ganó con creces, ganó muy fuerte sus elecciones y consolida su poder. Por otro lado, tenés la realidad económica de los Estados Unidos. De acuerdo a su propio programa económico, ellos querían controlar la inflación, llevarla en torno del 2% de manera consistente, y ahora, mediante diversos mensajes que va dando Powell, que es el que está a cargo de la Fed, el que la lidera, va entreviendo que ese target, ese objetivo, va a ser un poco más flexible a futuro, no tan estricto, pero que evidentemente la inflación ha bajado, se ha estado controlando, lo que sí ahora les está impactando en el número de empleo, es decir, va subiendo un poquito el nivel de desempleo. Lo que tienen que entender es que la Fed trata de tocar, sería como manejar un transatlántico. Vos mueves un poquito, es bastante imperceptible, pero te estás moviendo. Y después es muy difícil recuperar el rumbo si vos te moviste de más. Esto se ve en algunos videos de YouTube cuando ves que chocan, que tienen lo que se llama rumbo de colisión. Vos decís, ¿cómo no dobla y zafa y choca contra el costado en el puerto? Porque hay un punto donde ya no lo recuperás. Entonces eso mismo le pasa a la economía. Entonces trata, mediante microajustes, tratar de llegar al lugar deseado. Entonces, ahora que los indicadores ya les están impactando en el número de empleo y que han controlado la otra variable, que es la inflación, bueno, cada vez se muestra más abierto Powell a hacer un recorte de tasas. Por el otro lado lo tenés a Trump, que se lo exige y presiona políticamente. Obviamente Estados Unidos no funciona de esa manera, no pasás por arriba a esas instituciones, pero la presión existe. Y la presión también está dada por las expectativas de los actores del mercado, que no es que se pusieron de acuerdo en que van a bajar, sino que ya lo dan por hecho directamente. Eso es lo que pasa, lo dan por hecho. Y hay una cuestión que se desdibuja lo analítico, lo económico en las inversiones con lo psicológico. Hay un punto donde si lo creen ¿sí? Entonces el precio refleja mucho lo que sienten los actores del mercado, que por más que nos los imaginamos genios, gurús, matemáticos que saben de economía, y están también gobernados por sentimientos y por pasiones humanas. Entonces, Realmente. Hemos llegado a un punto donde todos esos elementos confluyen. Powell con un discurso más suave, el gobierno con esta presión de que quiere que le bajen las tasas para que el endeudamiento sea también más barato, y eso impulsa también a la economía de las empresas, y Apple, Microsoft, Tesla, todas esas se pueden endeudar más barato, ¿sí? Y por ende también los hogares americanos. Y por otro lado tenés el consenso de mercado. Así que está todo como operando, como alineándose para que la baja finalmente se produzca. La siguiente discusión, les digo, para programas futuros es, ¿va a haber varios recortes? ¿Cuántos va a haber? Porque de alguna manera este recorte ya está en bolsa. Bien. Gran tema trajo Tini con la pregunta y van explicándolo, sobre todo también porque Powell tiene mandato hasta mitad de 2026, por lo tanto tampoco le queda tanto más, o sea, hay un momento donde después Trump lo reemplazaría con otra persona, eso también está generando mucha expectativa, sí. Así que tema interesante para seguir tratando quién va a seguir. Powell. Hay algunos nombres, yo creo que él no, me parece que él no va a tener mucha confianza de Trump a futuro, pero bueno, todo puede pasar, y nos queda un gráfico más. También, así para cerrar con los gráficos, que ahora lo vamos a estar viendo en pantalla para cerrar con el análisis que nos trae Iván. Sí, no los quiero aburrir, yo soy un fanático de los gráficos, pero porque es mucho más fácil explicar. Ahí tienen un close-up, un acercamiento de lo que estamos viviendo ahora mismo. Fíjense qué interesante como Bitcoin en chiquito, y esto pasa mucho, se habla de los fractales. Todo el desarrollo del precio que ven desde el punto de inflexión más bajo de este gráfico, ¿sí? Ahí en torno a los 104, ponele 103, hasta
hasta el punto que estamos ahora de 115, si se fijan, de alguna manera replica todo el movimiento anterior de Bitcoin. ¿Y eso por qué ocurre? Porque ese es un movimiento alcista que va en relación a la tendencia, coincide con la tendencia general de Bitcoin. Eso lo que nos indica que el precio se está moviendo con la tendencia en la escala chiquita. Yo proyecté ahí qué pasaría si, por lo de las tasas, recuerden, cuando todos están demasiado de acuerdo, demasiado confiados, es el momento donde puede haber una sorpresa en el mercado. No nos gusta a los inversores cuando hay tanto consenso, porque puede ser que ya todo estuviera en precios, ¿sí? Entonces, es por eso que estamos graficando la posibilidad de esa caída posterior. Pero fíjense que termina siendo la proyección positiva. Yo sigo pensando que vamos a volver a atacar al máximo anterior y que cualquiera de estos tres movimientos nos va a llevar hacia arriba. Vamos a reatacar el 125, que es el máximo, bueno, 124, 500 es más o menos hasta donde llegó, y nos abriría el horizonte ya más hacia fines de año a nuevos máximos históricos. Perfecto, Iván, clarísimo con los gráficos y la explicación. Me quedo sobre todo a no entrar en pánico si se llega a ver alguna caída. Es normal, puede llegar a ocurrir, está dentro de las posibilidades. Y tener en cuenta siempre lo que hablábamos es, bueno, no te olvides de tu horizonte. Si tu horizonte era mediano o largo plazo, esto de coyuntura te puede llegar a alterar un poco, pero tu visión tiene que estar más hacia adelante y confiando en lo que hiciste de entrada, en tu planificación de entrada. Así que probablemente veamos días de volatilidad con los anuncios que vienen, pero gracias, Iván, por ese análisis. Me gustó el hecho de llevar, esa tranquilidad, ¿no? A veces gente que todavía no está tan en el tema, ve mucho cambio rápido y se asusta y dice, bueno, listo, no sirvió de nada. No, hay que tener paciencia también y entender por qué es lo que está ocurriendo. Sí, de hecho, si querés, para ponerle un moño y uniendo las dos preguntas que ustedes me hicieron, que están muy buenas sobre el recorte de tasa, la verdad que son súper relevantes, para Bitcoin es muy alcista esto, porque si tu dinero puesto a tasa fija en los bonos americanos empieza a rendir menos, vas a buscar rendimientos en otros lados. ¿Y qué otra cosa te está pudiendo dar valor? ¿Qué está pasando además del recorte de tasas? Se está debilitando el dólar. El dólar lleva una caída de 10% en el año y tiende incluso a perder más preeminencia, porque lo que también está pasando por canales, si quieren, más sutiles, es que China no para de comprar oro. Y si miran el oro, este antiguo, antiquísimo activo, está en máximos históricos absolutos. ¿Por qué? Porque es un lugar de refugio contra la depreciación de la moneda americana. Y Bitcoin, que sería el oro digital, sigue el mismo camino. Así que oro y Bitcoin, lo antiguo y lo moderno, pero escaso, es lo que tiene más futuro en este contexto. Iván Bolé, abogado especialista en criptomonedas, muchísimas gracias por tu tiempo, por la explicación. Seguramente te seguiremos llamando porque es muy interesante cómo lo explicás desde la perspectiva y esto, nada, tiene muchísimo para seguir contando, así que te agradecemos. Gracias por estar en esto, que es la primera emisión de AppNow, el programa de streaming de eProApp. Gracias, Tini, gracias. Te mando un abrazo y bueno, espero cuando quieran estoy disponible. A ver qué nos depara este recorte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, clarísimo, Iván. Y sobre todo dejando esta perspectiva, ¿no? De tranquilidad. Che, lo de China no lo sabía. No, mira. ¿Cómo es la moneda Yuanx? Sí. Vamos a comprar Yuanx. Oro. Ahora, de a poquito hay que ver cómo, o sea, arrancamos con, me dijiste plazo fijo, es lo que invertís. Sí. Vamos a ver a dónde terminamos. Sí, querés como a meter acelerador de una, pero bueno, está muy bien. Y hablando de todo esto, de inversiones y demás, teníamos ganas de charlar un tema interesante también de tema de ser clase media, clase baja, clase alta en Argentina, porque eso tiene mucho que ver con cómo invertís, dónde invertís, si es que invertís, si es que tenés la posibilidad de destinar una parte de lo que ganás a resguardar para una eventual ocasión de conflicto que puedas tener o incluso para tu futuro, ¿no? Algo que vamos a hablar también en este programa es cómo usar todo esto para quizás generarte una jubilación, que probablemente en un futuro no lo esté. Y Tini, vos me lo traes con una propuesta muy interesante, esta parte. Te traje un juego. Me trajiste un juego, así que estoy entusiasmado. Soy muy competitivo yo, así que también voy avisando. Pero para hablar de este tema, ¿no? De lo que es ingresos en relación a tu clase social en Argentina, ¿no? En la Argentina de hoy en día. Totalmente. Bueno, primero arrancamos con el juego. Dale. Y si te parece, después vamos con los datos más duros, así,
entendemos un poquito más toda la problemática y todo lo que significa ser clase media. Perfecto. Así que, primero, como sos uno solo, Ok. no vamos a hacer sistema de puntos, así que yo te voy a ir tirando montos Ok, y vos me vas a decir a qué categoría pertenecen. perfecto. Las categorías son indigente, pobre no indigente, no pobres vulnerables, sector medio frágil, clase media y sector acomodado. Perfecto. Son varias, así que no Son sé si varias. las voy a retener de una, pero vamos de a Pero poco. vos, Yo, ¿qué cosa me yo preguntas? confío. Bueno, vamos con 6.250.000. 6 millones. Y yo diría, ¿cuáles fueron las últimas dos que me dijiste? Clase media y sector acomodado. Esas son dos distintas. Son dos distintas. Yo diría sector acomodado. Muy bien, muy bien, muy bien. No, me dijiste no hay puntos, pero yo me voy a poner 10 acá. Está tipo. bien, bueno, tenés 10 puntos. Siguiente número. 1.230.000. Y ahí ya vamos más para la parte de abajo. ¿Cuáles eran las dos primeras? Las dos primeras tenés indigente y pobre no indigente. ¿Y la de arriba de pobre no indigente? No pobre vulnerable. No, yo diría pobre no indigente. Mal. Mal. Restaste 10 puntos. Reste 10 puntos. Restaste 10 puntos. Estoy en Harry Potter, me siento, viste, que te sumaban y restaban Total. cosas. ¿Slytherin? No, Gryffindor. Y, Ahí va, obvio, sí. ahí va. A ver, 1.500.000. Y la que viene, entonces es así, la que dije antes. No, la de, perdón, me habías dicho, pobre no acomodado no estaba mal. Y la siguiente era Sector medio frágil. sector medio frágil. Estás correcto. Muy Los bien. recuperé. Bien. Vamos por 600.000 pesos. Indigente. Indigente. acá Totalmente. encima. Muy, Sí, muy sí, fácil, sí. muy fácil. Uno Y- hace compras en el supermercado y sabe. Total. Y te largas a llorar. Y te largas a llorar un poco. Y el último. 2 millones de pesos. Y la que me quedó en el medio, que era, habíamos dicho, la acomodada, y la anterior era Clase media. clase media. Clase media. Clase Muy bien. media. Ahí sumaste más puntos. Ahí sumamos, son cifras que hay que tener en cuenta, porque a veces capaz te redunda mucho, pero también depende muchísimo de contexto, ¿no? De si tenés familia, de si alquilás, Totalmente. si nada, dependiendo de cuánta gente tenés que sostener y demás. Así que estos son datos de IDECBA, para aclararlo, son datos oficiales de IDECBA. Importante. Importante contar también ahí la fuente. Y también hay algo de desfasaje, ¿no? Quizás uno dice, bueno, yo gano tanto y pienso que soy clase media, y quizás te das cuenta de que no. O te pensás que alguien de clase acomodada gana, no sé, 10, 15, 20 millones de pesos, que 6 millones de pesos no estoy diciendo que es un salario bajo, es un salario alto, pero tampoco parecería una cifra que te permite vivir lo que uno consideraría una vida de lujo. Una vida de lujos, ¿no? Digo, sobre está todo. lejos. Digo, hace poco una compañera de un trabajo me decía, yo de pago, tiene 3 hijos, dice, solo de escuela pago 1,5 millones de pesos. O sea Claro. que, nada. Para alguien que no los tiene es como diciendo, bueno, pero entonces ahí empezás a ver. Nada, me gustó porque nos va a ligar con el próximo tema. Sí. Porque depende lo que ganes, depende cuál es tu ingreso, depende la posibilidad que vos tenés de invertir. Así Totalmente. que vamos a hacer un breve corte, vamos a ir con nuestro primer invitado en piso y vamos a charlar esto que hablamos con él para ver dónde poner ese sobrante que te puede llegar a quedar. Muy bien. Volvemos para la última parte de esta primera edición de Up Now, el programa de streaming de eProUp. Acá, Tini, cambiamos un poquito de posición porque Volvimos. tenemos invitado presencial. Primer invitado presencial de este ciclo, será el primero de muchos. Matías Heredia, licenciado en Administración, especialista en inversiones, finanzas y economía. Te agradecemos mucho por venir para hablar de algo que nos interesa y que nos interesa que el público tenga a mano, que es salud financiera, ¿no? Todo lo que tenga que ver con educación de finanzas y nada, nos interesaba mucho tenerte en este primer programa, así que gracias por estar acá con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. Educación financiera, ¿no? Uno lo hace y es como muy amplio. Sí. Mi primera pregunta es, ¿cómo lo entendés vos? ¿Cómo lo definís? O cuando alguien te lo pregunta, ¿qué es lo primero que le explicás como para decir, bueno, vamos a arrancar por acá? Ok. Primero la gente arranca o me contacta o me escribe diciendo quiero invertir.
Y yo ahí le digo, espera, antes de invertir hay que organizarse uno mismo. Porque si uno no está organizado, después invertir, ahí por ahí se complica un poco más, porque de repente empieza a invertir plata que usar durante el mes y no piensa para largo plazo. Entonces primero hay que adecuar las finanzas personales. ¿A qué me refiero con finanzas personales? Bueno, ver a vos cuánto te ingresa, cuánto gastás, cuánto se puede ahorrar, tener un presupuesto para tener las cosas organizadas. No sé si ustedes saben más o menos cuánto les ingresa, cuánto gastan y cuánto les quedaría a fin de mes, o van así nomás y sale lo que sale. Voy por la vida. Por la vida. Eso está mal igual, lo reconozco, sé que está mal. Quizás estaría bueno que comentes algunos hábitos sencillos para la gente que quizás no tiene esta rutina de, che, ¿cuánto ingresa? ¿Cuánto sale? ¿Qué recomendás vos? Lo básico, anotar todos los gastos, ¿sí? Acá en tipo de gastos tenemos dos principalmente. Uno que son los gastos fijos, que son los que uno sabe que va a tener todos los meses. Por ejemplo, alquiler, expensas, luz, agua, gas, televisión, celular. Lo que uno sabe de que sí o sí va a tener todos los meses y que lo va a tener que pagar. Esos gastos son fijos. Después vos tenés la parte de gastos variables, que depende más de cada uno de lo que quiera hacer. Por ejemplo, si sale a comer, si va al cine, cualquiera de esas cosas que dependen de uno si los hace o no. Primero está esa división, ¿sí? Primero saber cuánto sí o sí vas a gastar todos los meses y después la otra parte. También hay una regla que es la del 50-30-20, que te dice que de los ingresos que vos tenés, el 50% tiene que estar para las necesidades básicas, es decir, para estos gastos fijos que comentamos recién. El 20% destinarlo al ahorro, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito más de eso. Y el 30% para los gastos flexibles que uno puede llegar a tener durante el mes. Primero tener esa organización básico y después sí vemos la parte de inversión, pero primero uno tiene que estar organizado uno mismo. Bien. Una vez que te ordenás, te planificás, ¿no? Que vos decías, bueno, anotarlo antes de empezar, decíamos, bueno, un Excel o a mano, lo que te sea más cómodo, pero tenerlo, ¿no? Tenerlo, verlo bien y tenerlo planificado. Y empezás con esta regla y decís, bueno, listo, ya estoy organizado, ya sé cuánto ingresa, cuánto va para los gastos que yo sé que son fijos, y de repente te encontrás con que te sobra un poco. Ok. Y quizás la primera, depende de tu edad o depende de tan consciente o no que seas, capaz la primera reacción es, me lo gasto, ¿no? Sí. Digo, totalmente. Más me lo sumo a otra salida más. Ya tuve mis salidas, pero me sumo otra más. La mesa del boliche. Exactamente, o una de las opciones. Pero de repente decís, che, me preocupa un poco qué puede pasar, porque hoy se habla mucho, ¿no? De, bueno, los sistemas previsionales, todo lo que tiene que ver con jubilación está cambiando mucho, no sabemos si van a ser iguales de acá a 30, 40 años, de repente tenés ya 20 y pico, 30, y decís, me empieza a preocupar. ¿Qué opciones tiene esa persona que de repente se encuentra con eso? Ok, antes le pregunto, ¿ustedes se están ahorrando para la jubilación? No. Sí. Bueno. Eso denota que yo soy un poco más grande, quiero decirlo, pero pasé ya por mi cosa y en un momento fue como, bueno, hay que organizarse y empezar a pensar a futuro. Ok. Ya el sistema previsional hace mucho tiempo que viene mal. Hoy la jubilación mínima, ¿de cuánto es? 390.000 pesos, sí. 400.000 pesos. No alcanza para nada. Antes no alcanzaba, ahora tampoco alcanza. Y ni mirar 10, 20, 30 años para adelante. Entonces, si tienen menos de 35, digo yo que para mí es obligatorio pensar en tu jubilación, porque no la vas a tener sino. Entonces, lo ideal es ir armándola de a poquito. No tenés que ser ni millonario ni nada de eso, sino, por ejemplo, comprando un CDR del SP500, que es el SPY, que es el índice que replica al SP500, que son las 500 empresas más representativas de Estados Unidos, que cotizan en la bolsa de Estados Unidos. Ahí se puede invertir para la jubilación, ¿sí? Históricamente tiene un rendimiento estimado anual, el promedio de un 10%, entonces invirtiendo de acá para 10, 20, 30 años es la mejor opción. Además, no sé si lo conocen, seguramente sí, pero Warren Buffett, que es el mejor inversor de todos los tiempos, lo que recomienda es invertir en el SP500. Y además, si uno no es experto y no le quiere dedicar mucho tiempo, la mejor opción es invertir en un tipo de índice como este, y uno está haciendo ya un montón. Aunque compre un CDR que ahora está 50.000 pesos, 49.000 pesos, uno por mes durante mucho tiempo, va a ser una diferencia enorme, ¿sí? Y si ya se preocupa desde ahora, es sumamente importante porque, como dije recién, en 20, 30 años vas a llegar a esa situación donde decís,
che, no hice nada antes, y haciendo ahora un poquitito todos los meses, es un montón, y te aseguro que para el futuro te va a servir. Vas a tener ese ahorro que te va a servir, porque jubilación va a ser complicado que tengas. Totalmente. Mati, te quería hacer una pregunta, hablando Sí. de jubilación. Si ya sabemos, ya es de público conocimiento que la jubilación es de acá a, suponete que yo me jubilo a los 65, me faltan 40 años y la jubilación no va a existir más o menos. ¿Por qué seguimos pagando en el monotributo la jubilación? ¿Por qué sentido tiene si yo ya sé que no la voy a tener? Y porque todos los que contribuyen ahora para la jubilación es para sostener el sistema actual. Entonces, si vos no pagás, no se sostiene el sistema actual, y bueno, sería un gran problema. Ok, entonces toda la población que, digamos, no está inscripta en monotributo es un gran problema. En realidad que no aporta. Uno de los principales problemas también es la cantidad de gente que es jubilado o que tiene pensión, que nunca aportó en su vida. Y por eso una parte pequeña de la población en proporción sostiene a un montón, y ahí está el principal problema. De que pocos sostienen a muchos, y por eso esos muchos cobran poco. Ese es el principal problema que veo. Es un trabalengua. En realidad que veo yo Sí, no que hay. Y hay algo para tener en cuenta que a veces uno lo piensa para su país y demás. No es algo que pase solo en Argentina, es algo que las principales potencias, incluso europeas, Estados Unidos, están viendo, porque también está cambiando mucho la dinámica de trabajo, también cambia mucho la dinámica de cómo se aporta. Entonces, Y también faltan jóvenes. Y también faltan jóvenes, hay un cambio de dinámica poblacional, entonces es algo que se está hablando en el mundo y está bueno que acá en Argentina también lo empezamos a tener en cuenta. Y hay un tema, que ahora la expectativa de vida es más grande. También. Entonces, sí, no, entonces se estira más. Ahora, para jubilarte, para las mujeres, si mal no recuerdo, son 60 años, hombres 65, pero por lo menos tenés 15 años, 20 años más y más para adelante. Si uno mira 10, 20 años y sigue mejorando la medicina, vas a seguir viviendo todavía más tiempo. Entonces, en algún momento también se va a tener que aumentar la edad jubilatoria, porque si no va a ser cada vez más gente que se jubila, y la cantidad que aporta no va a sostener. En el mientras tanto diste una opción, que es una opción que a mí me gusta mucho, como el S&P, porque básicamente lo que estás haciendo ahí es diversificar riesgo, ¿no? Porque hay muchas empresas metidas, no es que estás pensando en cómo le va a ir a una sola, y además estás en un punto poniendo la expectativa de que a la economía de Estados Unidos le va a ir bien, ¿no? Porque son todas empresas de una de las principales potencias y demás. Pero hay algo interesante que vos lo dijiste, como diciendo, bueno, poniendo un poquito todos los meses, no hace falta hacer una inversión tan grande de entrada para empezar a construir, por ejemplo, tu jubilación a futuro. ¿Qué es lo que recomendás? ¿Qué es lo que pensás? ¿Con cuánto se puede arrancar? Y cómo eso también va evolucionando en el tiempo. Ok. Para el S&P500, hoy un serial está 48.000, 49.000, 50.000 pesos. Con eso puedes arrancar, si querés invertir en el SPY. Pero invertir en el mercado financiero, vos podés arrancar con 100 pesos. Por ejemplo, hoy una letra del Tesoro en pesos, podés comprarla en realidad desde un nominal que es un poquito más de $1. Podés comprar 100 pesos, 1.000 pesos, como para empezar de una forma bastante simple, que además es un instrumento con bajo riesgo. Después sí podés ir a acciones argentinas, que hay muchas que salen menos de 500 pesos y demás, o CDRs de muy buenas empresas que están menos de 10.000 pesos. O sea, invertir en el mercado no es una barrera de que sí o sí tenés que tener, por decirte un número cualquiera, $10.000. Uno puede hacerlo con mucho menos plata. Para mí la mejor alternativa, si no sabes nada y querés comenzar, SPY, ¿sí? Comprar SPY, que representa las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Cada 3 meses se rebalancea. No es que esas 500 empresas quedan fijas de por vida, sino que van cambiando para que queden las mejores, las más representativas. Además te va pagando dividendos cada 3 meses. Y si lo recomienda el mejor inversor de todos los tiempos, por algo es. Acá ninguno es mago. Si él lo dice, lo hace y lo recomienda para personas que no tienen experiencia, es una gran alternativa para comenzar. Y escucha, Mati, ¿qué otros inversores recomendás? Así como para escuchar, ir tipo metiéndose cada vez un poquito más en el tema de inversiones. Mira, a mí el que más me gusta, Warren Buffett.
que bueno, ya tiene muchos años, ya se va a retirar y demás. Ese como es el principal que escucho. Y después mirando acá Argentina, no que habla tanto de inversión, sino más de educación financiera, es bueno, Claudio Zucovicki, que es el presidente de BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos, que habla muy bien, yo lo escucho bastante, explica las cosas de forma muy simple, así que también se los recomiendo escuchar. Pero sí, de inversores al mejor, y después acá Argentina me gusta escuchar mucho a Claudio. Muy bueno, lo voy a tener en cuenta. Y también nos habías traído algo como para comentar, ¿no? Que es una billetera, una aplicación, una plataforma que lo que te permite ir viendo cómo evoluciona, ¿no? También eso porque hay algo que se llama interés compuesto, que mucha gente no lo conoce, pero no es que vos vas sumando, sino que vas sumando más cada vez, ¿no? Porque la nueva inversión se hace sobre la anterior, entonces el piso cada vez es más alto. Así es. Yo lo que hice fue armar un simulador de inversiones, arrancó como un simulador de inversiones para mostrar los flujos de fondos, es decir, si vos invertís tanto, cómo vas a ir cobrando, principalmente de obligaciones negociables y de bonos. Después le sumé la parte de letras también y ahora la parte de la jubilación, donde uno puede simular, si invierte, por ejemplo, todos los meses un CDR del S&P500, teniendo en cuenta el interés anual promedio del S&P500, que es un 10%, cuánto uno puede llegar a tener en 20 años, 30 años y demás. Y también te marca la diferencia entre lo que es solo ahorrar, porque una persona, en realidad la mayoría de las personas en Argentina, ¿qué hacen? Compran dólar, lo ponen abajo del colchón y lo dejan. Pero no tienen en cuenta que Estados Unidos también tiene inflación. De 2020 a 2024, Estados Unidos tuvo un 24% de inflación. Por ahí acá no lo vemos mucho porque vemos a otra cosa. que sube el dólar y decimos, listo, ya está, estamos cubiertos por el dólar, pero el dólar también tiene inflación y la gente eso no lo tiene en cuenta. Entonces, invertirlos, no solo ahorrarlos, invertirlos va a generar una diferencia muy grande y como vos decías, a través del interés compuesto, a medida que uno lo hace a más tiempo, la diferencia entre el ahorro y la inversión cada vez es más grande. Matías, mientras hablaba se veía ahí el gráfico, así que nada, para toda la gente que te quiera seguir, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden seguir por las redes, Instagram y TikTok principalmente, Matías Heredia A1. También la página que es acuantoestá.com.ar, que ahí pueden simular todo de forma completamente gratis. Después, bueno, también hicimos un convenio con un broker que se puede operar ahí. Yo soy agente, productor, asesor financiero, entonces también asesoro a través ahí de la plataforma. Pero la parte para simular inversiones es completamente gratis para todos. Hay muchísima gente que la utiliza todos los días de forma regular porque calcula un montón de tasas, te da un montón de información. Además también te grafica el punto de equilibrio con respecto al dólar y las tasas, entonces uno también puede simular escenarios, así que todos los que la quieran chusmear, completamente gratis, acuantoestá.com.ar y ahí tienen toda la información. Completísimo. Matías Heredia, licenciado en Administración, especialista en inversiones, finanzas y economía. Muchísimas gracias por ser nuestro primer invitado en piso. No, muchas gracias a ustedes. Cuando quieran me llaman y aquí estaré. Seguramente estaremos ahí en contacto para que vuelvas. De esta manera llega al final de nuestra primera edición de App Now, del programa de streaming de eProApp. ¿Cómo la pasaste? La verdad que muy bien. No me esperaba toda esta información. Muy buenos datos para tener en cuenta. Mañana veremos que anda a los Estados Unidos, así que hay que estar al tanto también. Sí, y nos pueden encontrar toda esta información. Obviamente lo pueden ver acá, el programa entero, en recortes, lo van a encontrar en la página de eProApp también, así que lo van a tener a disposición para consumirlo como quieran. Mi nombre es Agustín Jamele, mi compañera Tini. ¿La pasaste bien? La pasé muy bien. ¿Te llevaste bien. Información? Totalmente. ¿Y te divertiste? Sí. Listo, para hacer la primera vez estamos pero recontra contentos de estar acá. Síganos, la idea es obviamente poder continuar con esto y poder seguir trayendo toda esta información de una industria que nos apasiona como es la industria fintech, finanzas tecnológicas, cripto, CDRs, inversiones y demás. Así que los esperamos para nuestro próximo encuentro, que si este es el piso tenemos pero para subir nada, pero tenemos increíble. Esto de acá para arriba. De acá para arriba y la verdad que estamos muy contentos. Muchas gracias a todo el equipo también que estuvo trabajando del otro lado con los gráficos, con las conexiones. Contentísimo. Más no se puede pedir. Totalmente, más no se puede pedir. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo encuentro.